Hola, soy Casani. Esta vez se hace necesario mencionar algunos principios de los movimientos estadounidenses de promoción de la escritura a través del currículo. Aprender a escribir es responsabilidad de toda la escuela. La escuela es una comunidad de aprendices de escritor. Escribir es un instrumento epistemológico del aprendizaje, no es solo un método de evaluación de conocimientos o de registro de la información. Escribir es un proceso de elaboración de ideas. Se puede decir que en la evaluación es donde se concluye que la escritura es un proceso en el que convergen diferentes factores que se deben considerar, puesto que la evaluación no se centra únicamente en la calidad lingüística del escrito producido, sino que abarca toda la actividad escritora realizada, productos generados, procesos seguidos, actitudes y valores implicados, y la dimensión didáctica de la tarea, actividades realizadas, andamiaje ofrecido por el docente, significación de la tarea, entre otros. Componer es una tarea compleja que supone poner en funcionamiento varias estrategias y procesos de solución de problemas para llegar a la producción del texto. La composición es un instrumento de elaboración del conocimiento, por lo que redactar no sería solo expresar los conocimientos que se tienen, sino que a través de estos conocimientos el escritor establezca nuevas relaciones y profundice en ellas. Los modelos de composición escrita han evolucionado con el paso de los años. Hasta los años 70, los modelos eran secuenciales. Consideraban la composición escrita como un proceso lineal con una serie de fases o etapas que se debían seguir: preescritura, escritura y reescritura. En los años 80, los modelos por etapas fueron sustituidos por los modelos cognitivos, en los que se intenta explicar los procesos que llevan a cabo en la escritura, las operaciones, las estrategias y conocimientos que debe poseer y cómo interactuar entre sí todos estos aspectos. La composición escrita, entendida como un proceso, ha generado varios modelos explicativos. Veamos a continuación los modelos más importantes. Modelos de composición de Berger y Escardamalia. Estos autores dividieron estos modelos en dos, lo que ellos denominan decir el conocimiento y transformar el conocimiento. En el modelo de decir el conocimiento explican los procesos de composición que siguen los escritores inmaduros o novatos. El contenido de un texto se genera a partir de un tópico sobre el que ha de escribir y a partir de un género conocido. La escritura se convierte en un proceso de transcripción del lenguaje, poniendo una cierta identidad entre lo que se escribe y lo que se piensa. En cuanto al modelo de transformar el conocimiento, explica los procesos de composición que siguen los escritores maduros o expertos. Este modelo trata de explicar la escritura como una tarea de complejidad creciente y cuya ejecución requiere procesos cognitivos sucesivamente de orden superior. Este modelo contiene al anterior con un subproceso dentro de un proceso de soluciones de problemas. La escrita desarrollada por Flaury y Hayes se centra en tres grandes determinantes del proceso de composición: la memoria a largo plazo del escritor, el contexto de producción del texto y los procesos cognitivos en la producción. En la memoria a largo plazo, quien pretende escribir debe acudir a la información que tiene almacenada, tales como el conocimiento del tema, la información que desea transmitir, el conocimiento de la audiencia a la que va destinada, el conocimiento del lenguaje escrito y sus convenciones. En el contexto de producción del texto, el escritor debe tener en cuenta para quién escribe, las necesidades del lector, la intención que se persigue con el texto y cómo él interpreta la tarea. Dentro de los procesos cognitivos implicados en la producción, Flaury y Hayes identifican tres procesos básicos: la planificación, la traducción y la revisión. El enfoque basado en la gramática nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua materna o lengua UD. Luego se traspasa y adopta para la enseñanza de la escritura en lengua.
Para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua, teniendo en cuenta sus componentes y conocimientos gramaticales. A continuación veremos los componentes, que son las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal subyacente. Los conocimientos gramaticales sobre la lengua. Encontramos los siguientes. La sintaxis, que nos habla del orden y la relación de las palabras o sintagmas en la oración. El léxico o vocabulario o que tiene relación con él. La morfología, estudia las reglas que rigen la reflexión, la composición y la derivación de las palabras. Ortografía, conjunto de normas de escritura de una lengua. No olvidemos que el núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de conocimientos gramaticales. Debemos tener en cuenta que el enfoque basado en la gramática tiene sus respectivos modelos. Entre ellos encontramos dos modelos muy importantes, que es el modelo oracional, que es el estudio de la gramática tradicional. Los libros que siguen este enfoque ofrecen una buena muestra de los autores más importantes de la lengua y el objeto de aprendizaje. El modelo textual o discurso se fundamenta en la lingüística del texto, conocida como gramática del discurso. El modelo gramatical que ofrece varía según cuál sea la corriente de investigación que sustente el enfoque. El enfoque funcional o comunicativo se enseñan y se aprenden funciones diferentes del destinatario. Dentro de la clase se pueden utilizar los siguientes ejercicios. Se muestran ejemplos que sean reales de un tipo de texto del que se hace una lectura comprensiva. Se estudian los modelos, se examinan entre ellos para sacar las características generales del texto, la estructura, el estilo, la fraseología, la información que se tiene, entre otros. Se pueden también realizar prácticas con diferentes textos para completar los vacíos en el mismo, incluir la información, redactar el final y cambiar la persona gramatical. En las prácticas comunicativas, dependiendo del lugar y la circunstancia en que se encuentran los estudiantes, deberán escribir un texto completo. Finalmente, el maestro corrige textos. Este ejemplo que se coloca es la actividad de realizar una carta en una situación en la que se le indique enviársela a su familia. Quieren arreglar un viaje, conseguir que alguien los acompañe, y esta situación se puede representar a partir de mapas, publicidad de viaje y excursión. Del enfoque funcional o comunicativo encontramos la visión descriptiva de la lengua, donde ésta se enseña tal y como la utilizan las personas y cómo debe ser. Se enseña lo que se debe decir dependiendo de la situación en la que se presente. También encontramos varios modelos lingüísticos y hay que reconocer que la lengua tiene modalidades dialécticas, niveles formales y variados, y el alumno debe entender esos distintos dialectos de la misma lengua. Y en el modelo se debe dominar productivamente utilizando palabras que sean formales y coloquiales. Dentro de los materiales encontramos que los textos que se usan en clase deben ser reales, así se puede confirmar lo que se está enseñando en la clase, también se utiliza en la calle. Finalmente encontramos que se debe tener una atención especial a las necesidades comunicativas de cada alumno. Este deberá aprender las funciones y los diferentes recursos lingüísticos, pues los estudiantes se comunican de manera diferente y cada uno necesita un programa especial. El enfoque funcional o comunicativo se enseñan y se aprenden funciones diferentes del destinatario. Dentro de la clase se pueden utilizar los siguientes ejercicios. Se muestran ejemplos que sean reales de un tipo de texto del que se hace una lectura comprensiva. Se estudian los modelos, se examinan entre ellos para sacar las características generales del texto, la estructura, el estilo, la fraseología, la información que se tiene, entre otros. Se pueden también realizar prácticas con diferentes textos para completar los vacíos en el mismo, incluir la información, redactar el final y cambiar la persona gramatical.
En las prácticas comunicativas, dependiendo del lugar y la circunstancia en que se encuentran los estudiantes, deberán escribir un texto completo. Finalmente, el maestro corrige textos. Este ejemplo que se coloca es la actividad de realizar una carta en una situación en la que se le indique enviársela a su familia. Quieren arreglar un viaje, conseguir que alguien los acompañe, y esta situación se puede representar a partir de mapas, publicidad de viaje y excursión. Enfoque procesual o cognitivo. Este enfoque se dio en Estados Unidos durante los años 70, por medio de investigaciones que trataban del proceso de producción de textos de forma escrita. Dicha investigación estableció que existían estudiantes que usaban un orden de habilidades cognitivas, hecho que hacía que sus resultados fueran mejor que aquellos que no las aplicaban. Se determinó que para escribir agradablemente no es bastante con tener solamente conocimientos buenos sobre gramática o saber controlar el uso de la lengua. Aparte, es indispensable controlar el proceso para componer un texto. La influencia que recibe esta investigación es de la pedagogía cognitiva y otros campos del saber. Por otro lado, la didáctica recibe la influencia de lo que es la pedagogía humanística. El enfoque dice que lo importante no es enseñar solamente cómo debe quedar el final de un texto, más bien es enseñar y aprender los pasos intermedios y habilidades que debe usar en el proceso de crear y redactar. Según este enfoque, lo que en realidad importa y se tiene que enseñar es un conjunto de actitudes para el escrito y las capacidades que respondan para trabajar las ideas y las palabras. Aquí se tiene en cuenta que el alumno piense, haga esquemas, tenga ideas, entre otros, y que esté apto para aplicar lo anterior, que sea capaz de demostrar sus habilidades. Programación o currículo. La programación de este enfoque reúne el grupo de habilidades y actitudes con base a lo que se ha escrito de la caracterización de un escritor competente. No hay un proceso que sea correcto para componer textos. Cada quien al realizar un escrito lo hace con el proceso que ha desarrollado conforme a lo que ha aprendido, a sus habilidades, a su personalidad y a su carácter. Práctica o ejercicios en clase. Se debe desarrollar talleres que no solo apunten a la literatura, sino que puedan realizarse con otro tipo de textos. Primero, se debe sugerir un tema donde se deben destacar las ideas referentes. Segundo, plantear opiniones escritas al respecto. Tercero, ser leído en grupos buscando mejorar los argumentos. Cuarto, realizar la formulación de un borrador. Quinto, para concluir, establecer un título para la composición. Enfoque basado en contenidos. Origen e influencia. Este enfoque se originó en los Estados Unidos en la década de los 80, en dos contextos diferentes, uno universitario y otro en escuelas básicas. Este enfoque resalta la superioridad del contenido que se encuentra por encima de la forma. En general, se trata de un enfoque que es especialista en enseñar las habilidades lingüísticas académicas. Se hace en un entorno de estudios superiores y su actividad de proyectos o tareas sobre temas escolares. Entre sus características encontramos que se pone la energía en lo que habla o en el texto, en lo que contiene y no en la forma en que se expresa. Igualmente, los temas sobre los que se van a escribir deben de ser temas escolares que están fundamentados en fuentes escritas provenientes de artículos o de libros. Otra característica es la habilidad de la declaración escrita, que se compone con las demás habilidades lingüísticas en el entorno de la labor escolar. Y por último, se pueden notar las actividades que se realizan dentro de la clase, es decir, dos procesos. El primero es que
un periodo de aprendizaje y de comprensión sobre el tema, y finalmente se encuentra una etapa en donde el estudiante junta la información, la resume y prepara proyectos para un texto de manera escrita. Currículo o programación del curso. Este se basa en lo que contiene una o más materias de estudio, es decir, en practicar habilidades lingüísticas, desenvolver estrategias cognitivas diferentes, usar distintos tipos de texto o simplemente ordenar, hacer trabajos de forma distinta. En conclusión, así es la programación, que el estudiante realice diferentes ejercicios que necesita refuerzo. Práctica y ejercicios en la clase. Es importante que el estudiante pueda investigar sobre un tema a fondo, procesar esa información por medio de grupos, comentarios o feedbacks, producir textos escritos, prepararse para poder redactarlos, escribirlos y realizar todo el proceso que éste requiere.